Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este documentario. En esta ocasión trataré de responder a la pregunta ¿cómo utilizar la investigación-acción para construir teoría educativa? Para iniciar, lo primero que haré es una precisión. Recordemos que la investigación-acción es una familia de métodos y esta familia de métodos puede asumir diferentes modalidades y al asumir diferentes modalidades puede tener diferentes etapas. En este caso, yo voy a abordar la investigación-acción desde lo que he denominado el enfoque crítico progresista. Esta modalidad de investigación-acción la dejé explícita en mi libro Elaboración de propuestas de intervención educativa. Una vez aclarado desde dónde vamos a ver la investigación-acción, desde qué modalidad, veríamos las diferentes etapas de la investigación-acción para poder decidir o ver en cuál de ellas podemos intervenir para construir teoría educativa. Entonces, haciendo la recapitulación, diríamos que la investigación-acción empieza con la elección de la preocupación temática. Posteriormente hay una recolección de la información mediante diferentes técnicas que nos permiten construir el problema generador de la intervención educativa. Posteriormente, haríamos nuestra hipótesis de acción de cómo creemos que podemos solucionar ese problema y a partir de esa hipótesis de acción haríamos la construcción del proyecto de intervención. Obviamente seguiría la aplicación del proyecto elaborado y seguiría la etapa de seguimiento y evaluación de la aplicación. Esta etapa que he destacado con amarillo es precisamente para destacar que es aquí en esta etapa donde nosotros podemos darle un giro a la investigación-acción y con eso crear teoría educativa. Recordemos que en la etapa de seguimiento y evaluación de la aplicación, que consiste básicamente en aplicar la propuesta e ir recolectando información para saber qué está sucediendo con esa aplicación, se tiene una intención evaluativa. En este caso, para lo que estamos en esta ocasión proponiendo, se busca que la intención evaluativa se subordine, pase a un segundo plano y en su defecto tengamos en primer plano una intención indagativa. O sea, una intención de conocer qué es lo que está pasando con la aplicación que estamos desarrollando. Esto nos llevaría a entender que para nosotros, bajo esta lógica, nuestro objeto de investigación sería la intervención educativa. Si ya no todo el proceso de investigación-acción, ya no la resolución del problema, sino ese proceso de intervención educativa que está haciendo en ese momento el agente investigador, se convierte en un objeto de investigación el cual podemos construir y podemos teorizar. Para eso propongo que sigamos este proceso. Primero, obviamente, recolectamos información detallada, minuciosa, durante el proceso de aplicación de las diferentes actividades que integran el proyecto de intervención. Hay que recordar que aquí, de preferencia, hay que utilizar técnicas cualitativas no estructuradas para tratar de ser lo más inductivos posibles y no ser tan intrusivos o sesgar la información de lo que está sucediendo en ese momento. Como segundo paso, ya una vez recolectada la información, haríamos el análisis de la misma. Y el primer momento es identificar los elementos, factores o situaciones que obstaculizan o facilitan la acción de orden áulico. En este punto quiero destacar que no nos interesa analizar factores externos al aula, sea de carácter institucional o familiar, sino nos interesa nada más aquellos relacionados con el trabajo áulico y específicamente con el trabajo del docente. Esto nos llevaría a identificar ciertos patrones recurrentes por ser situaciones que suceden más de una ocasión o subyacentes que se entienden que están pasando de manera implícita. También haríamos, ya habiendo identificado esos patrones, agruparemos los patrones, pero ¿cómo los agruparíamos? No a nivel de categorización ni de semejanza ni nada de esto, sino en función de las actividades que desarrolló el docente para intervenir. Veríamos cuáles patrones aparecerían en cada una de estas actividades. Esto nos permitiría establecer una estructura subyacente a toda la intervención. ¿En qué consistiría esa estructura subyacente? En una serie de principios prescriptivos, lineamientos o directrices que estarían orientando la intervención educativa focalizada para ese contenido de aprendizaje en particular.
A partir de eso podríamos establecer ahora sí lo que hemos llamado microteoría educativa focalizada. ¿Y cuál es la estructura de esta microteoría focalizada? Microteoría educativa focalizada, pues la estructura es la siguiente. Primero tenemos que identificar claramente cuál es el contenido de aprendizaje sobre el cual vamos a sugerir trabajar. Segundo, hay que establecer cuál sería el proceso de intervención, o sea, la secuencia de trabajo que tendríamos que desarrollar para ese contenido de aprendizaje. Tercero, tendríamos que ver los lineamientos, las directrices que irían subyacentes a ese proceso de intervención, que guiarían ese proceso de intervención, o sea, no serían nada más las actividades, sino cómo desarrollar esas actividades. Y obviamente agregaríamos a esta microteoría educativa focalizada un cuarto apartado donde haríamos ver a las personas, a los potenciales lectores, qué posibilidades de transferencia a otros procesos de intervención y o contenidos de aprendizaje se tendría de lo que hemos propuesto en esa ocasión. Para esto, igual que cualquier investigación-acción, seguiríamos con la cuarta etapa. Ya habiendo construido la microteoría educativa focalizada, tendríamos que proceder a su socialización o, en su caso, a potenciar el proceso de adopción-recreación. Y obviamente esto que implica que por un lado debemos de elaborar material de divulgación, que es la mejor manera de dar a conocer algo, y la microteoría educativa focalizada no es la excepción. Haríamos guías de cómo se deben elaborar los medios instruccionales que están presentes en esa microteoría educativa focalizada. También plantearíamos qué condiciones son necesarias para que la persona lo pueda utilizar. Ya cualquier potencial lector que lea esa microteoría educativa focalizada, ¿cómo podría adoptarla? Hay que ver cuáles sean las condiciones adecuadas para eso. Y obviamente haríamos una serie de recomendaciones para esos potenciales lectores que intenten aplicar nuestra microteoría educativa focalizada, cómo sería la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, si estamos hablando de microteoría educativa focalizada, ¿cómo vamos a entender este concepto? ¿Sí? Y este concepto lo vamos a entender como el conjunto de lineamientos o directrices de carácter didáctico que se utilizan para trabajar un contenido de aprendizaje. Pero este conjunto de lineamientos didácticos han sido derivados de la teorización prescriptiva que es generada a partir del análisis de la aplicación de un proyecto de intervención. Esto es lo que entendemos por microteoría educativa focalizada. Ahora, puede quedar la impresión que estamos hablando de construir pura microteoría. La idea es que esto sea un camino que nos permita llegar a generar teoría educativa. Y el camino sería de esta manera. Varias microteorías educativas focalizadas pueden ser agrupadas y crear teoría educativa focalizada. Y las teorías educativas focalizadas pueden ser agrupadas para crear teoría educativa. Si tenemos un buen desarrollo de microteorías, podemos hacer meta-análisis para construir este tipo de teorías de más amplio espectro y podremos llegar a construir teorías educativas desde la práctica profesional de los docentes. Para cerrar esta intervención, este documentario, les recuerdo que normalmente hay dos vías que nos dan para generar teoría educativa o que tradicionalmente han sido consideradas para la generación de teoría educativa. Uno que viene obviamente desde hace ya muchos siglos es la reflexión pedagógica. A partir de la reflexión pedagógica, reflexión sobre los fines, los valores educativos, las formas de intervenir en educación, los conceptos de escuela, de alumno, construimos teoría educativa. Todavía en el siglo XX tenemos ejemplos como Celestín Freinet o Paulo Freire. Pero también tenemos otra forma de construir teoría educativa más propia del siglo XX y relacionada con las ciencias de la educación, donde por un lado están las ciencias de la educación que generan saber normativo, ¿sí? Saber teórico científico, y por otro lado son los desarrolladores, tecnólogos o gente involucrada en educación que retoman esos conocimientos científicos para aplicarlos en el aula y crear teorías educativas a partir de ese conocimiento científico. En esta ocasión, obviamente, y en esta presentación, yo estoy proponiendo una tercera vía que también no sería la primera vez ni sería el único que lo he hecho, que es la teorización desde la práctica. Esto es, partir de la experiencia profesional de los propios agentes educativos, en este caso los maestros, para construir teoría educativa. Esta es la propuesta que hago en este video, en esta presentación, en este documentario, y les agradezco su atención hasta este momento. Gracias.